tenemos que educar para que esa predisposición no vaya en aumento. Bueno, vamos con nuestro invitado entonces. Gustavo, dinos por favor qué piensas de la propuesta del ministro de generar este registro de ventas, digamos, formales de celulares. Gracias ante todo por esta importante invitación. ¿Qué pienso? Que es el momento de sumar y multiplicar. En seguridad hay que sumar y multiplicar todos, el gobierno y el ciudadano. Cada día la cifra negra, o sea, la no denuncia, se incrementa. No confían en la policía, no confían en las autoridades judiciales. Es decir, el peruano cada día, mediante la impunidad y la corrupción, da un paso atrás. Y eso no puede continuar. Por eso es importante de que el ministro y el presidente de la República vuelvan a especializar a la policía. 2 policías, una preventiva y una de investigación. Es el momento, no esperar más. Volvamos otra vez a un organismo similar a la PIP y a otro organismo similar a la Guardia Civil. Necesitamos especialización. Importante, señor ministro, señor presidente. Y mientras eso ocurra, ministro, llame usted a los policías más destacados de todos los tiempos. En la policía todos nos conocemos, todos sabemos el quién es quién. Y hay muchos policías que saben demasiado cómo manejar la lucha contra el delito y es necesario que usted, señor ministro, aprenda de ellos y haga lo correcto. Señor ministro, no sabemos mucho al detalle su propuesta, pero muy bien, lo felicito porque está intentando luchar contra la impunidad y la corrupción. Perfecto, pero hay otras propuestas más. Por ejemplo, APROSEC, con César Ortiz Anderson, y criminólogos asociados con el que fue ministro, Félix Murazo Carrillo, y fue director general, y fue jefe de Interpol. Podemos decir muchas cosas, entre ellas. Gustavo, sí, quería preguntarte algo. Hace unos minutos tuve el placer de entrevistar al congresista Américo Gonza con un proyecto de ley aprobado ya por 112 votos en el Congreso, que lo que propone es aumentar la pena para los robos en general, para sustracciones, pero estamos ahora hablando de celulares. ¿Por qué? Porque estimo que debe ser uno de los productos más robados en el día a día. Creo que se roban miles de celulares al día, pero además hemos visto imágenes fatales de unos delincuentes asesinando a una señora, a una dama, para poderle sustraer el celular y sin ningún miramiento, luego incluso de ultimarla, todavía le arranchan la cartera, eso. Entonces, estas imágenes se ven día a día. Vemos cómo todos hemos sido, digamos, testigos por excepción de cómo se roban los celulares en la calle, se arranchan en los carros, pero hay que comprender, y a ti como estudioso de la criminología, te pregunto, ¿aumentar las penas hace que los delitos se reduzcan? Es una pregunta que creo que se la voy a formular a varias personas, pero tú tienes autoridad para decirlo, por tu experiencia en la policía y por tu experiencia como criminólogo. ¿Aumentar la pena reduce el delito? La respuesta es no. Explícamelo, por favor. Porque la estadística del mundo indica que ni siquiera la pena de muerte reduce el delito, porque hay culturas, y la cultura del Perú, como todos lo vemos, es que el delincuente sin temor a la muerte se enfrenta a la policía bala a bala. Significa entonces que lo que le importa es no perder su libertad. Pero muy bien, pero frente a eso está la corrupción y frente a eso está la impunidad. Y entonces el delincuente avanza más rápidamente que la ley. El delincuente avanza más allá que la técnica. Tenemos que nosotros competir con el delincuente para que el delincuente no se sienta libre, no se sienta impune. Me decían los venezolanos que para ellos, los delincuentes venezolanos me decían que Perú es una vitrina apetitosa que muestra e invita al delito. Los cambistas, las personas, todo eso
le parece excelente al delincuente, e inclusive también una policía que no está especializada, una policía que no está preparada, una policía que necesita reformas. Entonces, hay varias cosas que hacer dentro de ello. Y usted, señor ciudadano, tiene que hacer mucho, organizarse y ser informante, anónimo, si lo prefiere, de las autoridades para que el delito se vea, pues, muy observado. Usted necesita organizarse las cuadras y informar por tantos medios que existen de manera privada para que usted ayude al buen investigador a que haga su papel. Por ejemplo, el delito tiene, dentro de esta especialidad, el robo de celulares, tiene otras perfecciones. Te tocan la puerta del conductor, del piloto del conductor, te tocan la puerta y tú volteas a mirar quién tocó la puerta y por el lado izquierdo de tu lado te roban el celular, ¿no? Y así sucesivamente el papelito que se pone detrás del vidrio y que tú bajas a sacarlo porque te molesta al momento de arrancar, también provoca el asalto, el robo. Entonces, tenemos una delincuencia muy sabia hacia el delito, muy pícara. Cuando voy a Estados Unidos y me invitan a la conferencia, me dicen, hábleme de la picardía peruana y de la mexicana, que son muy conocidas. Somos expertos en crear nuevas situaciones que van a competir contra la ley y contra la especialidad. Pero nosotros tenemos que ganar. Somos más que el delincuente. Señor ministro, señor presidente, haga lo que le estoy planteando, especializar. Y usted, amigo de a pie, conviértase en un ojo y oído de la autoridad. Denuncie. No denunciar significa apañar el delito. Hágalo ahora. Gustavo, por supuesto que el delincuente peruano y su picardía, como tú lo mencionas, sí, ha sido totalmente rebasado por el violento delincuente extranjero. No voy a decir ninguna nacionalidad. Están unidos. Claro, están unidos, pero esa violencia, ese carácter sanguinario, esa frialdad, no se veía, con algunas excepciones, en los delincuentes peruanos, la verdad. Como dicen por ahí en broma, pues estos han venido a enseñarnos un nuevo tipo de delito y una nueva forma, por ejemplo, el gota a gota y todas esas cosas que habían. Siento que tú eres de aquellos que piensan que debe corregirse los códigos y devolverle la capacidad investigativa a la Policía Nacional. Correcto, perfecto. ¿Por qué? Además, porque estaba en estos años en que se separó a las policías, el delito se incrementó en sobremanera. Antes teníamos... Mire, el policía se prepara día a día. Es diferente inclusive hasta pedir documentos. Es diferente la mirada del delincuente. Esto no lo sabe el fiscal, esto lo sabe el policía por su experiencia, por sus maestros que han sido los que están en la policía más tiempo. Entonces, el policía tiene preparación de aula y de pizarra y preparación de calle. Y necesitamos tener la experiencia como un fundamento y un factor importantísimo dentro de la lucha contra la criminalidad. La experiencia policial es base. Han habido incluso experiencias latinoamericanas, algunas ciudades en Colombia y en otros lugares, donde se ha luchado eficientemente contra la delincuencia, se la ha logrado controlar, no acabar, porque eso pues el delito es inherente a las sociedades, correcto, ¿no? Correcto. Desde casi el inicio de las sociedades. Pero se la ha logrado controlar. Esto se debe a que se ha hecho mucha inteligencia urbana. Ya ahora la guerra para la que debemos prepararnos no es una guerra externa, aunque para eso están nuestras Fuerzas Armadas, para garantizarnos nuestra protección de fronteras y nuestra estabilidad como país, pero la Policía Nacional tiene y debe especializarse en esta guerra urbana, en esta inteligencia que debe tener. ¿Por qué? Porque los delincuentes ya no son simplemente arrebatadores, simplemente, digamos, el choro, como se dice coloquialmente. Estamos hablando de sicarios, pistoleros. Este delincuente abatido hace algún tiempo, el que mató a un sereno, el maldito Cris, era un experto pistolero y preparado como paramilitar. Así que superaba tremendamente a los mismos policías que lo capturaron. Dicho eso, que tuvo la posibilidad incluso de herir a varios policías antes de ser abatido, era un experto. Y así deben haber muchos.
y por eso es que hay nuevos tipos de delito todo el día, todos los días, y vemos cómo este delito va avanzando y rebasa. Debe haber inteligencia, debe prepararse más a la policía, tenemos que equiparla con nuevos tipos de armas, con nuevos equipos, o debemos dejar solamente que la policía con lo que tiene pues siga haciendo su trabajo. Debemos seleccionar mejor a la policía. Seleccionar mejor a la policía. Tenemos que perfeccionar, instruir a la policía. Y tenemos que también controlar, no solamente a la policía, sino a todos los órganos relacionados con la seguridad. Porque sin seguridad no hay libertad ni progreso. Tenemos que activar los controles, las inspectorías, fiscalizar. Y usted, amigo ciudadano a pie, también unirse para que si los organismos que tienen su caso no funcionan, denunciarlos, presionarlos, empujarlos a que actúen como deben actuar. Usted lo puede hacer. Y dentro de ello, la tecnología ayuda muchísimo. Por ejemplo, el DNI. El DNI tiene un código de barras. Ese código de barras con un lector rápido nos permitiría identificar a la persona, sus rasgos físicos, para ver si ese DNI no es falso. Nos permitiría inclusive saber dirección, antecedentes, nos permitiría saber su número de celular o el código de celular. Todos esos datos deberían estar dentro del DNI, que con un chispazo del lector inmediatamente puede permitirnos nosotros tener información importantísimo. Dentro de la lucha contra el delito, la información es el factor básico, el más importante dentro de la lucha contra el delito. Por eso debemos que activar el DNI que tiene la barra. Así como la Inca Kola, como una bebida gaseosa o todo producto, tiene un código de barras donde se informa fecha de fabricación, de caducidad. Igualmente el DNI puede darnos esa información. Usted en este momento mire su DNI, ahí tiene un código de barras. Ese código de barras no está todavía bien alimentado de información para que nos sirva a los operadores de justicia y de seguridad actuar mejor. Gustavo, cuéntanos un poco qué cosa hace Criminólogos Asociados. Entiendo que es una asociación, un gremio de ex policías expertos en criminología, pero ¿qué hacen ustedes? También escuché que das charlas internacionales, pero hoy, mañana, ¿cómo colaboran con las instituciones? Entiendo que son personas expertas. ¿Cómo se ponen al servicio de la sociedad? ¿Dónde podemos ubicarlos? ¿Dónde alguien que quizás quiera involucrarse más en esto puede acercarse? Estuve 30 años trabajando para la policía. La policía me envió, por mis estudios, me envió a seguir una especialización en España. Yo soy criminólogo, graduado y titulado en la Universidad Complutense de Madrid. Juntamente conmigo, la experiencia de otros policías nos ha hecho unirnos. Tenemos en criminólogos la presencia de exdirectores generales y exministros del Interior que han tenido toda una trayectoria exitosa dentro de sus tiempos, ¿no? En criminólogos están expertos de la Guardia Civil, generales, directores expertos de la Guardia Civil, generales, directores expertos de la Guardia Republicana y generales expertos de la Policía de Investigaciones. Por ejemplo, de la Guardia Civil tenemos a Tizoc Lindley, que está en este momento colaborando con la Municipalidad de Lima. En Criminólogos Asociados también está Félix Murazo, que fue ministro y director general y jefe de Interpol, y también está Marco Miyachiro. Entonces, tenemos realmente mentes muy preparadas para luchar contra el delito. ¿Qué estamos haciendo y qué hemos hecho? Presentar proyectos, presentar recomendaciones, pedir al presidente que nos reciba. Respuesta cero. En los últimos 10 años, respuesta cero. Increíble, porque Gustavo, me queda claro por lo que nos mencionas que la lucha contra el crimen no es solamente un tema de día a día y de balazo por balazo o de policía por delincuente. Correcto. Creo que es un tema multidisciplinario, ¿no? Donde deberían haber criminólogos, sociólogos, antropólogos, abogados, psicólogos. Así es. ¿Por qué? Porque el delito tiene un origen. El ser humano no nace malo. El ser humano y algunos seres humanos son transformados por la propia sociedad en lo que son. Algunos seres humanos hacen el bien, otros se dedican a labores totalmente altruistas,
otros son egoístas, como un empresario que lo que busca es maximizar su rentabilidad y generar dinero, pero otros se vuelven anómicos y tienden hacia el mal, hacia el delito. Pero si se estudia eso, ¿dónde nace esas posibilidades y cómo corregirla desde la educación, desde los colegios, desde las familias? Pero esto tiene que ser multidisciplinario y tiene que ser escuchado, como tú reclamas, al más alto nivel, presidente de la República, ministros. Esto no se va a poder generar desde la base, se tiene que generar desde arriba, con instituciones y con personas como ustedes que están preparados para ello, ¿correcto? La experiencia, señores, respeto a la experiencia. Y la experiencia de nuestra policía es basta. Tenemos que mejorarla, actualizarla, empoderarla. Por supuesto, tenemos, pero con la ayuda de todos los ciudadanos. Señores, ¿qué podemos proponerles al gobierno más? Escuela de padres, pues. Hay toda una teoría con relación a la herencia psicológica. Las personas nacen con una predisposición al arte y también al delito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Tenemos que educar para que esa predisposición no vaya en aumento. ¿Y cómo hacerlo? Ese cómo es complicado, porque con estas situaciones de internet, televisión, imitación, etcétera, comunicación, el enseñar a los hijos se convierte en mayor problema. Tenemos que buscar nosotros instrucción de los psicólogos para que sepamos cómo educar a este señor que está predispuesto hacia el delito. ¿Qué hacer? Por eso la escuela de padres, propone criminólogos, debe ser obligatoria. Y no solamente la escuela de padres, sino la escuela de hijos. En toda la secundaria debería haber una asignatura escuela de hijos para que el hijo rebelde, insolente, malcriado, etcétera, motivado, sea al revés. Entienda por qué el padre le está normando, por qué el padre lo está educando, por qué el padre le está hablando y no diga, este viejo loco. Entienda usted. Entonces, señor ministro de Educación, ayer hablaba yo con un israelita que está años acá en el Perú, y me decía, le falta mucha educación al Perú, le falta mucha educación a las autoridades, le falta preparación. Y si es cierto, pues, mire la opinión de un israelita que tiene formación. En Israel todos pasan por 3 años en la Fuerza Armada para prepararse contra... Servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio. Todos Hombres y mujeres. Todos. Y son poquitos. Así es. Pero, señores, en la educación, dicen los criminólogos expertos del mundo, educar. Y hace poco me llama un grupo de españoles porque ellos daban productos a vender en la calle sin dinero, daban a consignación. Y me dice, pero me roban, no me devuelven y se van. ¿Qué vamos a hacer? Educarlos. Y comenzamos a educar a los vendedores de calle, ¿no? En esos productos. Le dijimos que la ley podría afectarlos. Y mediante la educación, los robos se redujeron al 75%, porque fueron informados los ignorantes, vendedores ignorantes, fueron informados de las consecuencias gravísimas de lo que podría ocurrir si lo hacen. Entonces, miren ustedes lo importante que es la educación en todos los niveles. En todos los niveles. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y hablando sobre el tema que en este momento nos preocupa muchísimo. Señor ministro, si este es un tema que indica, son 5.000 celulares robados cada día, 5.000. Y 3.500 corresponden a Lima, Perú. Así es. Y 1.500 a provincias, ¿no? De 5.000. Entonces, hay que hacer algo de todas maneras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hay que crear una unidad especializada en este tipo de delito, ¿ya? Y además también obligar a que todos las marcas envíen un celular un celular que envíen el código en el chasis, el email. Cada celular tiene un email, un código. Y que lo distribuyan pues en toda la información que hay en el sistema. Exactamente. Para que se sepa si fue robado, ¿no? Y también en el chasis, que aparezca para que rápidamente, sin que lo prendan, uno ya sepa que ese número que está grabado o borrado, pues
corresponde a quien corresponda, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer. Señor ministro, llame usted a todos los policías expertos para que lo ayuden en su trabajo. Gustavo, te agradezco mucho la presencia en el programa y te invito para una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Pero quiero terminar diciéndole, hay un personaje que también... Mira, yo soy un criminólogo y soy un policía. Y dice que los policías no creen en nadie. Pero yo creo en la fuerza de la iglesia. Participe usted de una iglesia también y instrúyase contra el delito. Bien, Gracias. Gustavo, muchas gracias. Nos vamos a la pausa del programa. Gracias.